hermanos, nuestra enseñanza vamos a titularlo La esencia de la alabanza. La esencia de la alabanza. El filósofo Aristóteles, hermanos, en el año 384 antes de Cristo define la palabra, la esencia, que quiere decir es lo que hace que las cosas sean tal como son. Aristóteles, el gran filósofo, hermanos, muchos hermanos lo conocen en la actualidad, que han pasado miles de años. 384 antes de Cristo, este personaje tiene unas anécdotas, unas enseñanzas, hermanos, de tal manera como define las palabras. La esencia, según él dice, es lo que hace que las cosas sean lo que son o lo que es. Es lo que dice Aristóteles. Vamos a ir, hermanos, al libro de Colosenses del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Vayan conmigo, hermanos, al capítulo 3. Cuando están por allí, hermanos, me confirman, hermano, cuando están todos por allí. Muy bien, dice Colosenses 3:16, dice de esta manera, 3:16, y dice el apóstol: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, el apóstol Pablo, él estando en cárcel, hermano, en Roma. Pablo no fue la que estableció la iglesia en Colosas. Más bien, hermanos, sus colaboradores hicieron que la iglesia fuese establecida en ese lugar. Pero cuando Pablo estaba en la cárcel y escuchó, hermanos, las malas enseñanzas dentro de la iglesia, especialmente el gnosticismo, habían filtrado dentro de la iglesia, y todo, hermanos, las costumbres paganas habían sido infiltradas dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, entonces, con el dolor de su corazón, escribe la carta de Colosenses y lo envía a través de sus colaboradores para que toda la iglesia, quienes habían aceptado a Jesucristo, entendiera realmente la esencia de la alabanza, la esencia de la adoración, la esencia de lo que se hace para Dios. Y él empieza diciendo, hermanos, especialmente, ¿verdad?, en el versículo que hemos leído. Y él empieza diciendo en el versículo 16, dice: la palabra de Cristo abunde. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde debe abundar la palabra de Dios? En el corazón. Pablo, entonces, hermano, estaba preocupado por la iglesia. Primeramente, hermano, el contexto de nuestros versículos nos dice que el apóstol Pablo había hecho recordar que a todos los que habían nacido de nuevo, que habían resucitado con Cristo, que no miraran las cosas, hermanos, los que estaban sobre la faz de la tierra, sino que pusieran sus vistas, ¿dónde, hermanos? Al cielo, en el Señor. También el apóstol Pablo hace recordar, hermanos, sobre la vida antigua y la vida nueva en Cristo Jesús. También el apóstol Pablo habla, hermanos, sobre aquellos que han sido llamados, ahora debe comportarse como escogidos de Dios. Y sucesivamente, entonces, hermanos, llega el apóstol al versículo 17, 16, y la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Hermanos, hay una responsabilidad tan grande de nosotros como cristianos, que así como el apóstol Pablo veía la necesidad dentro de la iglesia, hermanos, Pablo veía que cada uno de los que habían sido llamados tenía una responsabilidad. ¿De qué, hermano? De enseñar,
de exhortar a otros. Pero para que esto suceda, hermanos, ¿qué deben tener cada persona, cada creyente? La palabra. La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, hermanos, nadie puede enseñar sin la palabra de Dios. Nadie puede, hermano, exhortar a otros, hermanos, sin la palabra de Dios. Nadie, hermano, puede cantar las alabanzas como debe de ser sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debe abundar en mi corazón. Sin la palabra de Dios, hermanos, la persona en sí, hermano, nunca es bueno la persona sin la palabra de Dios. Jamás seremos un esposo bueno sin la palabra de Dios. No seremos padres de familia conforme a la voluntad de Dios sin la palabra de Dios. No podemos ser líderes de la iglesia sin la abundancia de la palabra de Dios. No podemos predicar sin la palabra de Dios. No podemos cantar las alabanzas, ni tocar los instrumentos sin la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer el gusto, conocer lo que es aceptable para Dios. Para ello yo necesito la palabra de Dios, para que mi adoración, para que todo lo que haga sea grato ante Dios. Pero lejos de estar, hermano, de todos los cristianos, hermano, primeramente se preocupan de todos los instrumentos, de todas las alabanzas, que todo que salga perfecto, a la perfección, que se agrada a la gente, que se conmueve la gente, pero jamás se pregunta, ¿es todo lo que estoy haciendo es aceptable ante Dios? Si usted, hermanos, yo nomás poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si usted quisiera agradarme y usted quisiera comprarme algún par de zapatos, digamos de esta manera, para ello, hermano, tendría que usted preguntar a alguien que vive cerca de mí qué número de zapato calza el hermano Milo, qué número de camisa calza. Porque si usted me trae, hermanos, un número de camisa grande, me va a quedar muy grande y no lo voy a poder usar. No voy a, por más que usted tenga las buenas intenciones, no voy a aceptar por cuanto no es de mi gusto, por cuanto, hermano, no es de mi talla, no es la que me gusta a mí. Pero si usted quiere agradarme, hermano, ¿qué necesitaría? Quizás ir con la familia más cercana. ¿Cuáles son las que le gusta al hermano Milo? La palabra de Dios, venir a la palabra de Dios, preguntar qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le gusta a Dios. Eso sería, hermano, el cuestión más grande. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, quisiera, hermano, el resaltar lo que es cantar las alabanzas con gracia. Un tema, hermanos, muy importante dentro de nuestra iglesia y dentro de la congregación en general. La palabra nos dice, hermano, que debemos de cantar. ¿De qué manera, hermanos? Con gracia. En otras palabras, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de crecer en la verdad de Jesucristo. La verdad predicada a través del evangelio. Debemos de crecer, hermano, en nuestra vida, en todo lo que hacemos, hermanos, a través de la Biblia, a través de Jesucristo y en la verdad de Jesucristo. La verdad de Dios mediante el evangelio. Vivir una vida de alabanza manifestando nuestra gratitud. Una de las cosas, hermano, que hacemos, venimos en este lugar, ¿a qué venimos? A cantar, a adorar a Dios. Pero se ha preguntado usted, hermano y hermana,
que todo lo que usted viene a hacer lo está haciendo correcto? ¿Realmente se deleita Dios, hermanos, en toda la alabanza que cantamos? ¿Es aceptable ante su presencia? De otra manera, hermanos, cuando no estamos cerca de Dios, podemos ofrecer muchas cosas. Eso no quiere decir que Dios lo acepta. No quiere decir, hermano, que Dios lo acepta todas las cosas que ofrecemos como cristiano. La alabanza debe manifestar, hermano, primeramente gratitud. Primero debemos de cantar con gracia, crecer en la verdad, ofrecer las alabanzas en la verdad del evangelio, en la verdad de Jesucristo, crecer en esa verdad. Para luego, hermanos, las alabanzas manifiesta, hermanos, el elogio a Dios. ¿Sabe que la alabanza, hermanos, significa elogiar? La alabanza significa elogiar. Los hijos cuando se comportan bien, hermanos, los elogiamos. Los empleados cuando hacen un buen trabajo, les decimos, un buen trabajo has hecho. Lo elogiamos. Y en fin, hermanos, todo lo que Dios hace, hermanos, lo elogiamos a través de la alabanza. De hecho, el Salmo 145, ¿verdad? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. También dice Deuteronomio 10:21 que la alabanza, hermanos, el Señor debe ser el objeto de nuestra alabanza. En otras palabras, hermanos, Dios nos está diciendo que al presentarnos aquí, no venimos, hermanos, para agradarnos a nosotros. No venimos a disfrutar la buena música o la buena alabanza. No venimos, hermano, a sentirnos cómodos. De hecho, dice la palabra que la alabanza es un sacrificio que se debe ofrecer a Dios. No es el gusto de la carne. La carne, hermanos, le gusta el buen ritmo. Le gusta, hermanos, el movimiento. Le gusta, hermano, las emociones. Pero nuestra búsqueda, dice, hermanos, debe ser el Señor, hermanos, el centro, el motivo de la adoración. ¿Por qué venimos, hermanos? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Cuál es el objetivo mía? ¿Por qué abandono mi casa para poder reunirme aquí? ¿Vengo a pasármelo bien? ¿Vengo a disfrutar de la buena música? ¿A disfrutar de la buena alabanza? ¿O estoy tratando de ofrecer lo maravilloso, lo hermoso para el Señor? Porque a Él, hermanos, a Él debemos de servir. También el salmista David en el Salmos 9, ¿verdad? Que nuestra búsqueda, dice el salmista, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi ser. Primero, Él es digno de la alabanza. Segundo, hermanos, Él es el objetivo por qué venimos aquí. Y cuando nos presentamos aquí, hermanos, debemos de alabarle de todo corazón, con todas las fuerzas. También el salmista dice, venid, cantemos con gozo al Señor. Venid, cantemos con gozo al Señor. Debemos de venir allá afuera, hermano, presentarnos aquí, enfocarnos a lo que Dios le gusta. Pero nadie podrá hacerlo, hermanos, sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, hermanos, podemos hacer muchas cosas en contraria a la voluntad de Dios. No puedo ser un buen pastor sin la palabra de Dios. Si el pastor no estudia, si el líder no estudia, si todos no estudiamos, hermano, ¿qué ofrece? ¿Cómo podríamos entender lo que es aceptable a Dios? ¿Cómo podríamos agradarle a Dios, hermanos, si no estudiamos su palabra, si su palabra no abunde en nuestros corazones? Necesitamos la palabra de Dios. Dice el versículo 16: y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Cuando hablamos, hermano, de salmos, nos estamos refiriendo, hermanos, a lo que es los cantos de los salmos. La mayoría de otras congregaciones, hermanos, cantan lo que está escrito en el Salmos. Y se dice, hermanos, que esas alabanzas debiera de ser, hermano, vamos a resaltar esto. ¿Por qué debiera de cantar la iglesia esas alabanzas? Porque son bíblicos. Primeramente porque son bíblicos. Esto es la razón por qué la iglesia debe cantar esa alabanza, hermano, porque son bíblicos. Está dentro de la Sagrada Escritura. Ya la gente ahora, hermano, pone la alabanza, ponen el ritmo de la música, pero debiera de ser, hermanos, la alabanza, lo que es, hermanos, los libros de Salmos, donde encontramos muchas alabanzas. Pero alto ahí. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que han tratado de componer, de añadir los instrumentos, hermanos, que no debiera de ser dentro de la alabanza. Cuando hablamos, hermanos, el apóstol, ¿verdad?, menciona los salmos, los cánticos, los himnos y los cánticos espirituales. Cuando hablamos de himnos, hermanos, expresa la alabanza. Cuando vemos, hermanos, que Dios ha hecho una obra grande en nuestras vidas, entonces llegamos a expresar. ¿Dónde nace esto, hermanos? ¿Cómo nace, hermanos, los himnos? Ustedes harán de recordar en Deuteronomio capítulo, es decir, en Éxodo capítulo 15. También Deuteronomio nos enseña eso. Que cuando Dios sacó su pueblo de Israel, que cuando Israel vea, hermanos, los jinetes, hermanos, que habían quedado en el mar, María, dice, hermano, el canto de Moisés y María empezaron ahora a cantar a Dios, expresar lo que ellos habían visto. Entonces, los cánticos, hermanos, los himnos expresa cuando nos damos cuenta, hermano, que Dios ha hecho una obra grande en nuestras vidas. Los himnos, hermanos, los cánticos espirituales son composiciones humanas. Algunos de nuestros hermanos de aquí, ¿verdad?, han hecho. Hermano Ángel ha escrito algunas alabanzas. Se dice, hermanos, que los cánticos espirituales son composiciones humanas que expresan gratitud, que expresa amor. Esas son las alabanzas, hermano, que menciona los himnos. Y quiero resaltar esto. Este himnario que tenemos, hermano, no fueron la iglesia de Dios, hermanos, que lo escribieron. Muchos de ellos, hermano, fueron escritos en Inglaterra en los años 800, en los años 700. Los líderes de nuestra iglesia coleccionaron este himno y lo llamaron el himno seleccionado. Pero cada himno, hermano, fueron a veces Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, fueron los que escribieron estos himnos, que hoy en día, hermano, lo consideramos el de la iglesia de Dios. Pero los himnos, hermano, que encontramos aquí, usted puede informarse, ¿verdad?, preguntarse quiénes escribieron todo esto. Son personas de otras iglesias. Son personas de otras iglesias. Y a veces nosotros decimos, ¿verdad?, no quiero cantar algún canto en el mundo secular, pues preferimos esto porque este es de la iglesia de Dios, pero este no es de la iglesia de Dios. Los escritores, hermano, de estos alabanzas, Inglaterra, estadounidense, Europa, son los escritos de estos himnarios. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Dentro de esto tenemos los salmos, tenemos las alabanzas, hermanos, los cánticos que surge cuando vemos una obra de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos los cánticos espirituales. Quizás estamos tristes, empezamos a escribir alguna alabanza. Entonces, ¿cuál es lo mejor de todo, hermanos? ¿Cuál es lo mejor? Primeramente, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Hoy en día, hermanos, hay muchos compositores de alabanzas. De tal manera, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Hay una competencia, hermanos, pero
La una por ganar dinero, por buscar fama. Y sin duda alguna quizás algunos lo han hecho de corazón. Pero lo cierto es, hermano, que dentro del mundo secular hay mucha competencia de composiciones. Hay himnos, hermanos, que fueron escritos por los hombres, hermanos, pero son himnos antibíblicos. Por esta razón, hermano, los himnos, los salmos, se dice que es lo mejor porque es bíblico. Porque de ahí encontramos, de ahí podemos copiar de los salmos, son bíblicos. Ahora, los cantos son los que nacen del corazón cuando vemos la mano de Dios. Los cánticos espirituales son la que nos lleva a inspirar a escribir una alabanza. Pero para ello, hermano, necesitamos ver si realmente avala la Biblia. Porque de otra manera, hermano, podemos tomar cualquier himno y venimos aquí, cantamos cualquier himno. Y dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones para que ustedes vean y conozcan qué alabanza es aceptable a Dios. Sin que usted conoce, hermanos, la alabanza, usted no tiene el discernimiento del bien y del mal. Y fácilmente, hermano, podemos pasar cantando cualquier himnos antibíblicos. Se ha oído y se ha escuchado, hermanos cantando himnos antibíblicos. Y si nosotros aprendemos así, fácil, hermanos, somos atrapados. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia. Porque no estudiamos la Biblia, porque no vivimos con Jesús, porque no caminamos con Jesús y pensamos que todo lo que ofrecemos es aceptable a Jesús. No es así. Pablo estaba preocupado entonces, hermano. La iglesia de Colosenses, se habían filtrado falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hermanos, especialmente los gnósticos. Había abarcado dentro de la iglesia, cada uno tenía poderes. Y mucha gente, entonces, hermanos, empieza a hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, dentro de una asamblea. Decía, ¿verdad?, qué tan importantes son los himnos y cánticos como la clase también de música. Hoy en día, hermanos, la iglesia, usted lo ha visto. La iglesia en el mundo, hermano, ¿cómo lo ve usted las iglesias, hermanos, en el internet, en el Facebook? Parece circo. Es un circo, es un mundano. Las luces, hermano, brillando por todos lados. Los que cantan, hermano, tienen una postura, hermanos, son sensuales. Cantan himnos antibíblicos. Y si usted y yo, hermano, no somos espirituales, adoptamos cualquier canto en el mundo y venimos aquí y le damos rienda, hermanos, a los deseos de la carne. No sé si usted es triste, en nuestra tierra natal es de ahí donde el estilo de música, hermano, hay tigres del norte, ¿verdad? Hay merengue, bachata, rock, salsa, y es lo que ha infiltrado dentro de la iglesia. Y como es bien bonito, y como es bien rico se oye, ¿y qué dice el cuerpo, hermanos? Yo también quiero. Empezamos a dar volumen, ¿verdad?, en el carro, y al ratito aparece dentro de nuestra iglesia. Copiamos todo lo que hay en el mundo y venimos, hermanos, y los infiltramos dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué razón sucede esto, hermano? La palabra de Dios no abunda en nuestro corazón. Para que yo conozca qué alabanzas, hermanos, qué labor hago dentro del reino y si sea aceptable, yo debo conocer la palabra de Dios. Es triste, lamentable hoy en día, hermanos, que dentro del mundo, hermanos, hay, hermanos, competencia tanto en los escritores de las alabanzas como la música. La gente, hermano, que lo hace quiere que sus productos se vaya como pan caliente. Y nosotros, hermanos, creyendo que realmente todo esto es aceptable ante Dios y fácilmente los traemos y los convirtamos para nuestra iglesia.
Usted no estudia, usted no lee, no tiene la palabra abundante en tu corazón, no puedes ser buen líder, no puedes tocar música si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, no puedes dirigir. Dice Mauricio Velarde, es un compositor y líder de alabanza en Orlando, Florida. A los músicos los animo a que conozcan sus Biblias más que sus instrumentos. Es bueno tocar bien, pero la música no salva. Y si vas a servir a Dios, tienes que conocer tu Biblia. Tienes que conocer tu Biblia. Bob dice, hermano, Bob Sorge dice: Dios no impide que pongas a un lado tu instrumento, sino que aprendas a adorar con ello. Pero si no está la palabra, esta carne, hermanos, tiene una emoción enorme. Tiene una emoción. Cuando escucha, hermanos, el power, cuando escucha, hermanos, la emoción, se conmueve y empieza a vibrar. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La gente, dice la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 1 versículo 14, el hombre natural. ¿Qué pasa con el hombre natural? No percibe las cosas espirituales. ¿Cómo puede discernirlo? ¿Cómo puedo, hermanos? ¿Cómo puedo discernir si esta alabanza es aceptable a Dios o no? Solamente conociendo a mi Padre, conociendo a mi Señor, conociendo lo que es aceptable. Entender entonces, hermano, que no va con la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, necesitamos la palabra de Dios. Porque el hombre natural, el hombre carnal, el hombre natural en sí mismo, hermanos, no puede discernir. Para él todo es hermoso, para él todo es rico, para él todo, hermano, lo acepta el Señor, pero no es así. Por esta razón, el apóstol, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es importante esto, mis hermanos y mis hermanas. Cada día, cada año, estamos viviendo, hermanos, en tiempos difíciles. Y no permitiremos, hermanos, que entra o que nosotros practiquemos como el mundo lo hace. La iglesia no es un show. La iglesia no es un lugar de diversión. La iglesia, hermano, no es un lugar de entretenimiento. La iglesia de Dios es venir a aprender y vivir en santidad. La iglesia de Dios está para agradar a Dios, no para divertirse. Por esta razón, hermanos, estos personajes hacen un llamado a los adoradores, a los que cantan, a los músicos, a los líderes. Yo debo conocer a Dios, la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios me enseña cuál es el gusto del Señor. De otra manera, hermanos, no puedo agradarle a Él. Los cultos de adoración y la alabanza no simplemente que se oiga o que se haga lo más bonito, hermanos. Nosotros nos preocupamos tanto ahora, hermano, de que, bueno, el sonido de nuestro equipo, yo sé que no está bien, hermanos. Hace 2-3 días nos han dicho que no está bien y se está escuchando muy feo. Pero, hermanos, no debemos, hermanos, de enfocarnos en todas las cosas, hermanos. Es que nosotros como personas nos enfocamos en eso, que las alabanzas salga bonito y que la música esté, que la gente vaya impresionado. Y eso es el corazón del hombre, hermano, carnal. No desea agradar a Dios, desea agradarse a sí mismo. Desea ser elogiado por los demás.
Desea que la gente diga, oh, hoy el culto estuvo bonito, estuvo de bueno. Pero ¿qué tal a Dios? ¿Será que se deleitó Dios? ¿Será que la recibió Dios? ¿Quién sabe, verdad? Dice el versículo 17, hermanos, de aquí mismo de Colosenses 3. Colosenses 3, 17 dice la palabra. Dice la palabra, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él, dice la palabra, hermanos. En la cultura antigua, hermanos, estaba impregnada de la religiosidad, que se preocupaba, hermanos, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mi congregación? Por esta razón, hay una razón por qué el apóstol Pablo dijo, hermano, en el versículo 17, y todo lo que hacéis. Porque la gente, la iglesia de aquel entonces estaba tan preocupado. ¿Qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar este? ¿Qué va a pensar la gente? Se preocupaba de sus prestigios, se preocupaba, hermano, cómo debiera de quedar la gente, en vez de preguntar, ¿será que agrada a Dios esta alabanza? ¿Será que agrada a Dios los instrumentos que estoy tocando? ¿Será que agrada a Dios en la manera como lo estoy alabando? El apóstol entonces, hermanos, y todo lo que hacéis sea de palabras, de hecho. Hoy en día, hermanos, está la iglesia a nivel mundial lo mismo. Prefiere que la iglesia, que la gente esté entretenida. Y han visto, ¿verdad, hermanos, en otras iglesias? Que cuando empiezan las alabanzas, hermano, empieza a perder el control. Empieza a perder el control. La palabra dice, hermanos, cantando con gracia. Cantando con gracia en vuestros corazones. Cantando con gracia himnos y cánticos. Pero esto no debe ser una emoción. Cantando espiritualmente, hermanos. También Dios nos está diciendo en Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, que a todos los adoradores busca el Señor, porque Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Debemos de acercarnos a Dios, humillarnos ante Dios, que Él sea el objeto de nuestra alabanza, que nos rindamos a Él, hermanos. No agradar al que está a mi lado, no buscando, hermanos, el elogio del público, porque eso es lo que han hecho la gente ahora, hermanos. Vivimos en esto, hermanos. Y otros vienen solamente porque la alabanza es bonito, porque los ritmos de la música es bonito. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay alabanzas que se cantan allá afuera, hermanos, pero tienen un ritmo exagerado, hermanos. Tengamos mucho cuidado de venir acá, hermanos, y de tocar de la misma manera. No vamos a aprender del mundo, hermanos. No vamos a copiar del mundo. No estamos para copiar al mundo. Estamos, hermanos, para entender cuál es el gusto del Señor. Cuáles son las alabanzas que agrada a Dios. Cuáles son las alabanzas que es aceptable a Dios. Yo sé, hermanos, que